A este Magic Internacional, hoy sábado, y empezamos una serie de conferencias y no es otra que las psicofonías. Toda esta historia de las psicofonías empezó, bueno, hablemos de Fredrik Jürgensen, ¿no? Que sea la persona que en un primer momento, captando lo que serían los sonidos de los pájaros, localizó unas voces que parecía que hablaban, unas voces que le decían y que quería entender que podía ser su madre. Esto fue el 12 de junio de 1959. Y hoy día tenemos aquí a José Luis Roche, investigador y experimentador sobre el tema de las parafonías y de las psicofonías, que nos va a traer una cantidad innumerable de psicofonías de diferentes lugares, marcados sobre todo por el tema del misterio, y que de alguna forma va a explicar el qué, el cómo, e intentar responder esas preguntas de qué son y para qué nos hablan. Buenos días, José Luis Roche. Muy buenos días, Raúl. Pues gracias por la presentación. Bueno, he hecho un pequeño vídeo. Pienso que lo más importante es explicar, no explicar solamente, sino dar ejemplos, porque hablar, y hay mucha gente que habla mucho sobre estos temas. He tenido que escuchar muchas tonterías que dice mucha gente en varios programas de misterio sobre lo que son las psicofonías, gente que en su vida ha limpiado una psicofonía ni ha ido a grabar. Yo en esto me dedico hace unos 4 años solamente, o sea, no hace mucho tiempo, pero lo que sí que os puedo decir es que me dedico desde hace 2 años, más de 100 horas al mes, limpiando audios. Y eso creo que me da un baremo para poder entender lo que, a ver, dentro de lo que es este tema, que es muy complicado, entender lo que pueden ser estas voces. Pero el fin de esta conferencia no es que yo diga lo que son las voces, sino que vosotros, con los ejemplos que voy a poner aquí, que son unos pequeñísimos ejemplos de lo que he captado en estos años, tengáis una idea de lo que pueden ser estas voces, ¿de acuerdo? Bien, desde que, bueno, Raúl nos ha explicado un poquito lo que es la historia de las psicofonías. En España fueron Germán de Argumosa y Sinesio de Arnell los pioneros en este tema, gente que quiso saber lo que son estas voces, y la mejor manera de intentar averiguar lo que son, desde luego, es experimentando por sí mismo. Sinesio de Arnell, que es el que nos toca más de cerca porque era aquí de Barcelona, era ingeniero químico, o sea, un hombre, digamos, de ciencia. Y en el principio no creía que esto fuera nada paranormal. ¿Qué hizo este hombre? Pues lo que hay que hacer. Coger su grabadora, en la época era de estas de ruedas, las antiguas, ir a los sitios a grabar. Y quedó más que convencido. Mi compañera Clara Filiu, que está allí, que no ha querido acompañarme, la traidora, que es la que me acompaña a las investigaciones, tuvo el gran honor de ir con él a investigaciones. Primero fue el padre de ella, luego ella les acompañó con 14 años. Y bueno, iba con él a los sitios a grabar, a investigar, y veía que este hombre pues captaba. Y se mostró más que convencido al final de que estas voces eran algo paranormal. Bien, psicofonías. La palabra psicofonía viene de cuando se empezó a hablar de este tema, porque se pensaba que eran voces que procedían de la mente del investigador y que quedaban grabadas en los aparatos de grabación. Esto es inexacto totalmente, como podéis comprobar de aquí en un momento. Es más correcta la palabra parafonías, que quiere decir voces paranormales, porque son eso, son voces paranormales. Yo en mis investigaciones las clasifico en tres tipos. Son las inteligentes, que esas son las más interesantes porque son las que nos contestan las preguntas directas. Luego son las residuales, que son no solo voces, sino voces y sonidos que han quedado en el lugar sobre cosas que han ocurrido en ese sitio. Tanto puede ser voces, como pasos, como disparos, como escucháis alguna aquí, y en fin, todo tipo de sonidos. Y luego hay unas que yo descubrí de casualidad, que les llamo entrevoces, EV. Y esto fue de casualidad porque un día, normalmente los investigadores lo que hacemos es hacer ronda de preguntas. Ponemos grabadoras en marcha, se hace una pregunta, se espera 20, 30, 40 segundos, otro hace otra pregunta, otro 20, 30, 40 segundos y así. Y cuando acaba la ronda, para la grabadora descansas y haces luego otra. Y un día me dejé una encendida. ¿Y qué ocurrió? Pues al revisar las grabaciones me di cuenta que mientras que nosotros hablábamos de otras cosas o cambiamos la grabadora de sitio, había muchas voces que se intercalaban en nuestras. Y eran voces mucho más potentes. E incluso que nos decían cosas sobre lo que estamos haciendo en ese momento. No solo haciendo, sino diciendo. O sea, intervenían en lo que nosotros estamos haciendo. Y eso me resultó curioso y desde entonces siempre, cuando acabo una ronda de preguntas, dejo una grabando. La apago, la vuelvo a encender, la dejo grabando y ahí se queda grabando y siempre recojo muchísimas, pero muchísimas voces. Incluso hay investigaciones que más de la mitad son de estas EV que les llamo yo. Bueno, sobre lo que son estas voces, que es de lo que se trata esta conferencia, como os he dicho antes, se escuchan muchas teorías absurdas.
Desde la típica que era al principio, que eran voces que la mente del experimentador imprimía en las grabaciones, cosa ilógica porque yo, por ejemplo, en el último sitio que vamos a ver, que es Más Clara, mi última gran investigación, tengo cientos, pero cientos de voces recogidas. Incluso porque la mayoría de investigadores y yo cuando empezaba, te quedas con las superficiales. Es decir, cuando estás escuchando un audio, te pones los cascos y escuchas de vez en cuando alguna voz. Y esas son las que normalmente la gente, y yo cuando empezaba, las das como buenas. Yo descubrí por casualidad que entre las preguntas, aunque con los cascos parece que no hay nada, si indagas, son todo voces. Yo tengo muchas grabaciones que son los 30-40 segundos entre pregunta y pregunta, son voces continuas que hay debajo. Lo que pasa es que estas son muy bajas y cuesta mucho de hacer que afloren. Pero de vez en cuando sí que afloran algunas y algunas muy potentes. Y escucharemos algunas de estas. También hay muchos teóricos de este tema que dicen que son voces externas, captadas por las grabadoras de otros sitios. Otra tontería. Las grabadoras son grabadoras. No es ningún aparato de espionaje como aquellos que tenían aquella antena para escuchar conversaciones. Lo más sencillo, yo por ejemplo hice una prueba con la Tascam, una de mis grabadoras. Yo voy con 4 grabadoras siempre. Y Clara lleva la suya y con eso 5 grabadoras es lo que grabamos. Hicimos una prueba que es un investigador está en un sitio con los cascos, su grabadora, walkie, y yo me iba alejando con mi walkie iba hablando, voz normal. Me iba alejando, iba contando los pasos y cuando llegaba a unos 50-55 metros, la Tascam ya no registraba nada. O sea, mi compañero con los cascos ya no me oía. O sea, eso es el alcance de una voz normal de una Tascam. Unos 50-55 metros. Y de noche sin ruido y sin obstáculos. A esto si le ponemos paredes, árboles, montañas, por supuesto eso queda reducido. O sea que es imposible que sean voces, digamos, de otro sitio, voces normales que la grabadora lo capte. Aparte, que por ejemplo, donde vamos a investigar nosotros siempre es la zona de Girona, donde vive Clara, y allí el 90-95% de personas hablan siempre catalán, siempre. Y yo, por ejemplo, en Más Clara, que está allí, el 99% es en castellano. ¿Por qué? Si fueran externas, tendría que ser en catalán. Además, que son voces que nos hablan de lo que ocurrió allí, de lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, que eso es imposible también. Y yo esto lo digo con pruebas. Yo subo desde hace un año así un vídeo cada viernes a la página de Mayo Internacional y ahí expongo todas mis investigaciones, todas las parafonías que voy encontrando y ahí demuestro cómo son algo inteligente que hay allí, algo que habitó en ese lugar y algo que está con nosotros en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si vamos bien de tiempo para el vídeo. ¿Sí? Tú dime porque yo me enrollo con esto y se me va el tiempo volando. Vale. Otra cosa curiosa que he podido ver es que el lugar contra más antiguo es, menos psicofonía van quedando. Por ejemplo, Más Clara, que es un sitio que os explicaré esto, es muy interesante. Ocurrieron hechos trágicos en el año 60 y hay muchísimas voces. He grabado, por ejemplo, en Ullastret, que es un poblado íbero abandonado hace 2200 años. Allí he pillado poquitas. En el monasterio de San Pedro de Rodas, también he grabado allí, también he pillado pocas. O sea, digamos, contra más antiguo es el lugar, menos van quedando tanto residuales como inteligentes. Pero aún así quedan. Yo, por ejemplo, en San Pedro de Rodas he grabado hasta en latín. Oribus Mardavo, una voz muy clara, que quiere decir algo así como el masculino da horror. También una voz inteligente que decía el coro y a continuación unos monjes cantando gregoriano. Era bajita pero se entendía y era bastante larga. Pero algunas voces más, pero poca cosa más. Digamos que contra más antiguo es el lugar, se van dispersando esas voces. Las inteligentes supongo que irán al sitio donde tenga que ir, pero allí ya va quedando poca cosa. Bien, es que hay tantas cosas de hablar sobre esto. ¿Por qué nos hablan? Por ejemplo, unas pueden hablar y otras no, o unas quieren hablar y otras no, y eso lo he grabado muchas veces. Por ejemplo, es curioso que casi todos los sitios que he ido a grabar, por ejemplo, capto una voz y a continuación hay otra que dice calla o cállate. O sea, digamos, una voz habla y a continuación otra que dice calla, cállate. Y normalmente siempre la voz que dice calla, cállate es femenina. No quiere decir que sea una mujer. Pero bueno, es curioso que en todos los sitios la voz que dice calla, cállate es femenina después de una voz que habla sobre cualquier cosa. O sea que hay voces, digamos, que quieren hablar,
se quieren expresar y otras que están en contra. Es igual que muchas veces he preguntado, he dicho, ¿puedes hacer algún ruido? ¿Puedes tirar algo? Y he captado muchas veces que dicen, no puedo, no me dejan. Incluso una voz que decía, no llego, que eso no sé a qué se refería. Digamos que hay voces que se quieren comunicar, quieren hacer ruido y otras parece que están en contra de ello. Pero bueno, pese a todo, son muchísimas, muchísimas voces. Si Alan... Ahora vamos a poner el vídeo. Él seleccionado 5 sitios de los muchos que he ido. El primero es Can Busquets, que puede ser, bueno, uno de los más conocidos aquí en Cataluña. Según dice, la casa más encantada de Cataluña. Yo no estoy de acuerdo. Este es el típico sitio que para vender libros, para montarse películas, se han inventado historias sobre este lugar. Que si había habido una masacre, que si una familia había matado a otra, en fin, muchas tonterías. Que si habían encontrado uno en la chimenea muerto, que si una niña se había ahorcado en el bloque de la entrada, en fin, absurdas. La historia de Can Busquets es muy sencilla. Era un señor, espérate, lo tengo aquí apuntado porque son tantas cosas. Se llamaba Rafael Bastet, que era economista, banquero de Barcelona y viajaba mucho al sur de Francia por negocios. Y pasaba mucho por esta zona y se le gustó y decidió comprar una gran finca de 500 hectáreas y se construyó esta casa. Esta casa, la primera vez que la vi yo fue de día y la verdad es que impresiona. Cuando llegas por el caminito, que está bastante aislada, está a unos 5 kilómetros de Valcanera, también en Girona, cerca de Sils. Y cuando llegas por el camino y giras una curva detrás del árbol, ves esto, de día impresiona y de noche ya os digo que impresiona más. Pero es por eso, porque es una construcción que no te la esperas encontrar en el campo. No es la típica masía catalana, es una construcción que se hizo para recreo, por la familia. Este señor tenía una mujer, María Victoria, así se llamaba la casa al principio, Villa María Victoria. Y luego se empezó a llamar Can Busquets porque después de la guerra, en los años 50, se vendió a un señor que se llamaba Josep Busquets y de ahí quedó lo de Can Busquets. Pero ya os digo que ahí nunca ha pasado nada malo, al contrario, este hombre, Rafael Bastet, lo que hizo fue mucho bien en la zona. Al pueblo le arregló la iglesia, le construyó un colegio, incluso hay una colina cerca de esta casa que construyó un colegio para los trabajadores porque había muchas masías que dependían de esta casa. Y todavía está en ruinas, por supuesto, está el colegio y la casa del maestro. También ahí he captado alguna psicofonía. Pero bueno, es un sitio que sí he ido muchas veces, impresiona, pero lo de la casa más encantada de Cataluña, pues no, ya os digo yo que no. Por ejemplo, el último sitio que veremos, ahí sí que se encuentran, pasó algo muy grave y se recogen muchísimas inteligentes. Si queréis, ponemos ya las 20. La primera es una inteligente, la medium que nos ha acompañado a veces, pregunta cuántos años tienes y veremos la respuesta. Alan. Quants anys tens? Quants anys tens? Vale, ahora vamos a escuchar la segunda. Una que dice, se oye todo. No sé si se refería a nosotros, porque en ese momento era ronda de preguntas y no hacíamos ruido, o si oían lo que estamos diciendo nosotros. Adelante. Vale, la siguiente es una voz que parece dice no entra y luego un silbido. Es curioso porque en varios sitios he grabado silbidos y uno es más claro, por ejemplo, bastante largo y bastante claro. No sé a qué viene, pero bueno, es bastante curiosa. Vale, la siguiente parece una voz de niña. Una voz dice que sale y la otra dice corre. No sé si es que estarían jugando, pero bueno, es una residual, claramente. Adelante. Us sentiu sols?
Us sentiu sols? Vale, la siguiente creo que soy yo, que pregunto por el nombre del chofer de la finca. Era una finca muy grande, e incluso el dueño era mi amigo de Mossèn Cinto Verdaguer, que acudió a esta casa porque hacían en fiestas, ya os digo que esta casa la usaban ellos de veraneo para pasar temporadas, y este hombre, Rafael Bastet, aparte de esto, era masón y tenía muchos amigos del mundo de la cultura. Era un hombre que, aparte de hacer mucho bien al pueblo, a la gente de la zona, estaba muy interesado por la cultura en general, y venían a esta casa mucha gente importante de la época. Estamos hablando de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Ahora escucharemos esa, la de Pueden entrar, y un ruido. ¿Cómo se llama el chofer? ¿Cómo se llama el chofer? Vale, ahora la última de este lugar, hago yo la pregunta, creo que pregunto a qué te dedicas, y una voz dice, es bastante clara, estas son de estas que no son muy frecuentes, que con los cascos la escuchan muy claramente. Dice, ya aprovechando. Aprovechando, yo supongo que querrá decir, como antiguamente, cuando alguien iba a trabajar, aparte de su trabajo habitual, a otro trabajo, decía, voy a aprovechar a tal sitio, digamos, a hacer otro trabajo extra en otro lugar. Podría ser esto, buscando una explicación. ¿Vamos a ponerla? ¿Qué trabajo haces en esta casa? ¿Qué trabajo haces en esta casa? Bueno, está bastante clara. Como veis, yo no capto nada de miedo, ni de demonios, ni de infierno, ni nada. Y en sitios que he estado, como el último que estaremos, que ha ocurrido una tragedia bastante importante, nunca he captado nada malo. Te hablan de la tragedia, lo que ocurrió en ese sitio, de sufrimiento, pero a nosotros nunca nos han dicho, y Clara hasta ahí lo puede atestiguar, nada malo, al contrario. O sea, eso, lo que sabemos que venden en estos temas es el miedito, el que, oh, qué miedo, que me ha dicho un demonio, una voz, que sí. En fin, programas como este famoso americano de Busca de Fantasmas, que ha hecho mucho daño. Por un lado ha hecho bien porque la gente se interesa por estos temas, pero por otro lado es nefasto, porque todo lo que dicen es mentira, obviamente. Una grabadora tú no puedes decir, voy a ver qué es esto. La pone, oye, mira qué me dice. No, eso son muchísimas horas de trabajo. Como os digo, yo me pego más de 100 cada mes. Todavía estoy analizando la última investigación en Masclará, justamente, que fue el 3 de agosto, y me quedan todavía 2 grabados de analizar, y cada día, o sea, imaginaos el trabajo que tiene esto. La gente dice, hay muchos investigadores que dicen, bueno, es que las psicofonías no hay que tocarlas, si no se toca mejor. Pero bueno, es lo más sencillo, eso sí, pero vas a pillar una, dos, ninguna. A mí me gusta, cuando voy a un sitio, investigar su historia y obtener la respuesta de estos entes o lo que sea lo que hay allí. Y ellos lo saben, porque me lo han dicho más de una vez, que incluso una voz me dijo una vez, te da mucho trabajo. Y es verdad, me da mucho trabajo, pero bueno, como yo lo disfruto y me encanta y quiero investigar y quiero saber qué quieren, qué son, he tenido muchas respuestas, pero bueno, ya veréis que no hay nada malo en estos temas. Vamos a ir a otro sitio, es el que más veces he investigado, Radio Liberty. He ido 19 veces nada menos. Fue junto con Can Busquets, es el sitio donde empecé a grabar voces. Aquí es curioso los sitios, hay sitios que se graban pocas pero son muy intensas, por ejemplo Can Busquets, hay pocas pero son intensas, Radio Liberty, otro sitio Barcelona que iremos luego también. En cambio, en Masclarás hay muchísimas pero son muy flojas, o sea, para encontrar una que con los cascos la escuchas es muy difícil y eso requiere muchísimo trabajo. Radio Liberty, como podéis ver aquí, es una emisora anticomunista que estaba en la población de Pals, en la zona de la costa. Tenía esas grandes antenas que estuvieron funcionando estuvieron allí hasta el 2006, que la volaron, y era un sitio muy típico de la zona. La gente quedaba, vamos a la playa, quedamos en la primera antena o quedamos en la quinta antena. Y esta tiene una extensión muy grande, unos 350.000 metros cuadrados. La creó la CIA en el año 59, se construyó, y justamente era para una emisora teóricamente para enviar propaganda de los países capitalistas a los países que estaban en la Unión Soviética, explicando la bondad del capitalismo y todo esto. Digamos, se llamaba Radio Liberty porque quería decir Radio Libertad. También era otra emisora que dependía de Radio Free Europa, que es curioso que se instalara en un país que no había ninguna libertad, pero bueno, cosas de los americanos.
Esta es un sitio que se abandonó en el 2001, queda todavía de las estructuras. Esta estructura de aquí son las oficinas, 2 plantas. Aquí estaba el director, que era un americano, que lo nombró el Congreso de Estados Unidos. Luego todo esto eran las oficinas. Esto es la sala diésel. Aquí tenía una central eléctrica, que todavía está. Y tenían varias naves por diferentes sitios. Es un sitio que emitían una potencia bestial. Era 10 veces más potente que la emisora americana más potente y llegaba hasta Siberia. O sea, no que llegara a Siberia, la onda daba la vuelta al mundo y volvía otra vez. Y se instaló aquí porque era un lugar ideal, porque rebotaban las ondas, digamos, que metían, no las antenas, los cables que iban de antena a antena, rebotaban en el mar, y luego iban a la ionosfera y de ahí rebotaban otra vez. Y eso los rusos, bueno, los soviéticos no podían pararlo, porque ya habían intentado hacerlo desde Múnich, que estaba la central de Radio Liberty, y los rusos tenían 3.000 emisoras en toda la frontera y digamos que lo que hacían paraban las señales. Y desde aquí no podían pararlo, por eso se instaló aquí en la Costa Brava. Y es un sitio muy interesante. Aparte de la propaganda, porque se emitía en 16 idiomas, en todos los idiomas de la Unión Soviética, los programas no se emitían de aquí, los traían desde Múnich y desde Nueva York, cada día. Cada día traían los programas y los emitían 24 horas al día. Era un lugar que trabajaban 300 personas en principio, se pagaba muy bien, cobraban 3 veces más que un trabajador normal en otra empresa de aquí del lugar. Y luego fueron bajando de nivel los trabajadores, porque se fue automatizando más todo el tema. Y cuando cayó el telón de acero, pues ya fue perdiendo importancia, se fue manteniendo hasta, os digo, el año 2001 que se cerró. Y aquí he encontrado bastantes curiosas. Las primeras que grabé fueron de amor, para que veáis que esto de miedo a nada. La primera que os voy a poner es, dice mi amor, por favor. Otra, si me abrazas. Te siento sin duda. En fin, parecía un culebrón esto. Y yo, claro, yo sorprendido. Digo, esto de amor. Luego me enteré por 2 extrabajadores de que allí había habido bastante marro. Porque eran muchas horas, mucha gente trabajando, hombres y mujeres, y bueno, el roce hace cariño. Vamos a escuchar la primera, de amor. Esto es curioso que estas son de las primeras que capté allí y fueron captadas todas estas de amor en el mismo sitio. Ahí, enfrente del máster, que es donde se emitían los programas, hay una pequeña habitación que ellos tenían allí hasta su restaurante, los trabajadores tenían sus camareros y las 24 horas. Cuando fue bajando de trabajadores, se quitó el restaurante y les pusieron una habitación que tenía su microondas, su nevera y tal, y ahí se hacían sus cosas. Pues en ese sitio, la primera vez que llegué, digo, pues yo tengo ese, digamos, don de saber dónde poner las grabadoras. Y esa habitación me dio un poquito, una habitación pequeña normal, puse la grabadora en un sitio específico y ahí pillé todas estas de amor, todas. Y luego, como os digo, le pregunté a un trabajador y esto, dice, pues esto, me explicó algunas cosas que no puedo contarlas, pero vamos, que sí que había bastante roce y cariño allí. Vamos a la segunda, que me voy a poner, es muy curiosa, es súper clara, dice Culpan 2. Es básico saber, desde luego, la historia del sitio para entender muchas psicofonías, pero no podemos saberlo todo, obviamente. Eso es una residual, que es la única que he captado 2 veces la misma, con diferencia de meses. Esta tan clara la capté hace mucho tiempo, al principio de ir, y la última vez que fui, que fue el día antes de que nos confinaran, la volví a captar. Lo que pasa es que en menor calidad. No se escucha tan bien, pero era la misma. La última vez que fui fue el 13 de marzo del año pasado, el día antes de que nos confinaran, que fui solo. Ya me olía el tema y cogí el coche, me fui solo allí y me puse a grabar. Y ahí me pasa alguna cosa curiosa. Por ejemplo, escuchar una voz de mujer a mi espalda, sabiendo que no había nadie, obviamente, era un mes de marzo, de noche, y yo estaba grabando con el móvil, estaba grabando un vídeo de todas las zonas, explicando todo lo que era cada cosa, y cuando bajo por un sitio específico, una escalera, oigo una voz de mujer a mi espalda. Claro, yo me giro y no había nadie. Yo puedo pensar sugestión, porque yo soy muy crítico de estas cosas, pero al revisar el audio porque también en los audios de los vídeos se captan de psicofonías, se escucha la voz de mujer, o sea que no fue una sugestión mía. Ahí también una vez vi 2 imágenes,
también estaba solo 1 hora esperando que vinieran con el que iba antes a investigar y en la vidente que nos acompaña a veces. Los vi antes de que llegaran. Al fondo de un pasillo muy largo que hay, estaba todo oscuro, pues los vi pensando que eran ellos. Incluso él llevaba una linterna amarilla que a veces llevaba y no eran ellos, porque ellos aparecieron por otra punta al cabo de un rato y ese día no llevaba la linterna amarilla. Sugestión, puede ser. Ahora, lo de la voz no, porque eso quedó registrado. Ves que me disperso cuando hablo de estas cosas. Bueno, pues sí, ahí me ha pasado una cosita de estas extrañas, pero bueno. Vamos a otra, que esta es súper clara. A la siguiente. Bueno, no, esta la culpa en dos. Sí. Esta la que os digo que capté 2 veces, esta es la primera que la capté, bastante clara, como podéis escuchar. Que como os digo, si no conoces la historia, pues no sabes lo que hay que decir, pero bueno. La siguiente, esta es muy, muy, muy clara también. Ya os digo, aquí se pillan, no muchas, de vez en cuando se pillan algunas, pero son bastante potentes. Yo supongo que tiene relación con el sitio. Si el sitio es muy grande, no sé por qué, más energía, aparte de lo que había allí de maquinaria, era una energía bestial lo que había allí, y eso quizás les ayude a tener esa potencia. Vamos a escuchar la siguiente, que dice, ¿y si lo tiene? ¿Ve? Está bastante clarita. Vamos a por otra porque me dicen que no tengo mucho tiempo ya y queda mucho que de esto. Un día nos acompañó Jack Fletcher, un amigo nuestro, que es, bueno, en muchas cosas este hombre. Y en el último Magic coincidimos con él aquí y decidimos llevarlo allí, a Radio Liberty, para que viera aquello. Y él es el que hace la siguiente pregunta, para que veas que son inteligentes y conocen cosas de nosotros. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Necesitas alguna cosa? Como podéis ver, saben perfectamente cómo se llamaba, Jax, porque se llama así, Jax Fletcher. Fletcher de que viene de familia de Escocia. Y la siguiente es muy curiosa porque él, aparte de que vive en Valencia, nació en Francia. Lo digo porque es la única que he captado en francés. Y fue poco después de que él hiciera esta pregunta, yo hago otra pregunta y veréis que hay una que dice Mondier en francés y la misma mujer vuelve a repetir su nombre, Jax. Después de ahora, ¿cuántas personas somos? Después de ahora, ¿cuántas personas somos? Vale, pues veis que parece la misma voz que la anterior, en poco tiempo, porque fue unas preguntas después de que le hiciera, vuelve a repetir su nombre. La siguiente es súper, súper clara. Son de estas que cuando la escuchas te quedas impactado. Y para que veas que no son nada malo, al contrario, incluso se interesan por nosotros. Cuando quieras. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, esto para que veáis que ellos normalmente con nosotros siempre han sido muy amables. No sé por qué la gente se empeña con esta cosa, dan miedo. La siguiente es muy curiosa para que veáis que son entidades que saben lo que ocurrió allí. Hay una sala aquí muy grande, bueno, hay un pasillo enorme y una sala que se llama General, porque hay una máquina muy grande que se llama General Electric. Y sabíamos que había muerto un trabajador ayer electrocutado. Sabíamos incluso dónde quedó el cuerpo. Y yo desde siempre ponía una grabadora, una de las Sony que llevo, la ponía allí en el suelo. Y pregunto cómo se llamaba este trabajador. No siempre te responden cuando tú preguntas, a veces te responden al cabo de varias investigaciones. Ahora escucharemos lo que me respondieron a preguntar por su nombre. ¿Vamos mal? ¿Quién murió aquí? ¿Quién murió aquí?
esta no es muy potente, pero yo escuché ferro, digo, las psicofonías no son muy claras para que sea una P, una D, una B, a veces no sé muy bien, pero al sábado siguiente por la mañana fuimos con esos dos ex trabajadores que os digo, que uno tenía 80 y pico y otro cerca de 80 años, habían estado toda la vida trabajando allí, y fuimos por allí, nos estuve explicando lo que era cada cosa y tal, y cuando llegamos a esta zona me vino a la luz que eso lo había grabado el sábado anterior. Digo, oiga, este hombre que murió aquí, ¿sabe cómo se llamaba? Dice, estaba yo ese día, voy a saberlo. Me explicó todo el tema. Digo, ¿cómo se llamaba? Dice, Ferro. Claro, cuando me dijo eso me quedé, digo, un momento. Y entonces guardaba las psicofonías en el móvil. Digo, mire lo que grabé el sábado pasado. Y se la pongo, la pregunta cómo se había trabajado, dice, Ferro, se quedó el hombre blanco. Y era un hombre que cuando empezó a venir con nosotros allí a explicar el tema, decía que él no creía en estas cosas paranormales y tal. Digo, pues mira lo que he pillado, Ferro. Y era Ferro. La siguiente, que vamos a ir rápido, que vamos mal de tiempo. Si no, echamos al Chema. Chema, ¿dónde está? No está el Chema, que se vaya a dar una vuelta. La siguiente es una mimofonía. Estas son curiosas porque son muy raros de escuchar. Es una que cuando estás tú haciendo las preguntas la escuchas en ese momento. Y en ese momento estamos haciendo ronda de preguntas sobre un tema que pasó allí. La que pregunta es la medium. Y nosotros escuchamos una voz de mujer. No entendíamos el que dijo, pero se escuchó la voz de mujer. En una de mis grabados quedó la respuesta. La respuesta es gran jefe, porque ella pregunta quién mató a una mujer, porque según la medium, una mujer murió en ese sitio. No hay ningún dato sobre eso, es lo que ella veía. Y digo, bueno, entonces preguntó y una voz de mujer dice gran jefe. ¿Quién era el gran jefe en Radio Liberty? El director, el americano. Vamos a escucharla. ¿Te golpearon en la cabeza? ¿Te golpearon en la cabeza? Vale. Ahora vamos a escuchar una en inglés, para que veas que siguen siendo amables. Y esta casualmente fue el único día que fuimos a grabar de día, un domingo por la mañana, y captemos esta en inglés que dice good morning. Pero encima, si os fijáis, es un morning nasal, americano. Y como os he dicho, el director era americano, obviamente. Vamos a escucharla. Espérate un momento. Espérate un momento. Es que tiene un acento indiscutible yanqui y encima son amables, porque como estáis, buenos días, o sea, de miedo nada. Vamos a ir rapidito, muy rápido, que no da tiempo a nada, a un sitio muy cerca de aquí, está a 15 minutos de coche, es la base Loran. Era una base que estaba en el StarTit, una base de los marines americanos, y funcionaba como una especie de GPS de la época que no había, y funcionó desde el año 61 hasta el 95. Aquí vemos dos marines en la estación de StarTit. El de la izquierda es, obviamente, de habla hispana. Y había unos 20 y 25. Luego, cuando España entró a la OTAN, se utilizó para también hacer maniobras acuáticas submarinas con gente, digamos, de los servicios, bueno, de los cuerpos especiales, los SAS británicos, los Navy Seals americanos, los COE españoles. Y aquí he pillado algunas en inglés. La primera que pillé, en un sitio específico, dice Gunny Willy. Y está súper clara, se oía entre nuestras voces, esta es una de esas EV. Nosotros estamos hablando, tenía la grabada funcionando y entre nuestras voces se oye un Gunny Willy, que busqué, porque digo, a ver, ¿qué es esto? Y quiere decir Willy estúpido. No sé si un apodo de algún marine que tiene allí. Vamos a escucharla. La siguiente fue la última vez que fui, he ido aquí 6 veces. Fui con el amigo Luis. Hola, Luis. Y esta también tiene un acento yanqui. Esta es otra EV, para que veas que son muy potentes. Se nos oye a nosotros hablar y tal. Y hay una voz que dice se va con Chris. Pero el Chris, fijaros que también tiene acento americano. Ya que tenemos preparado esto. Pero que no te entenderás. Móviles en... Como ahora viendo. Ya que tenemos preparado esto. Pero que no te entenderás. Móviles en... Como ahora viendo. Bueno, me dice aquí el amigo Raúl que tenemos que acabar. Me queda Yo por mí. todo esto, una cueva muy interesante, la cueva Rocacorva, que ahí no han habitado nuestros rolitas y ahí capté 60 psicofonías inteligentes. Yo ahí no pensaba captar nada y fui con mi hijo, fuimos los dos, nos metimos, que para meterte te tiene que arrastrar, porque si no, no entras.
y 60 psicofonías. O sea, que es un lugar que dices aquí, ¿por qué si no, nunca ha vivido nadie ni ha pasado nada? Pues 60 psicofonías, para que veas que hay sitio que nos rompe los esquemas. Porque te llega a pensar si para lo que para nosotros es una cueva, para estas entidades es otra cosa, es otro plano, hay otra cosa allí, porque en esa cueva ya os digo que ahí nunca ha vivido nadie. Y luego, más clara me ha faltado, que es mi investigación, de la Investigación que tengo clave. más cariño. Yo de verdad, José Luis, Ya, pero es que... por mí daría más tiempo, pero sí que es cierto que hay ponentes que están... Sí. bueno, hay también un tema de tiempo, simplemente, si tenéis algún tipo de pregunta que hacer, para estos 5 minutos, previos 5 minutos, sí. es un poquito, siempre un poquito más, por si hay algún tipo de pregunta que queréis hacerle a José Luis. También, José Luis, explicar un poco, sabemos, bueno, estamos viendo la cantidad de vídeo que tienes, la cantidad de psicofonías que puedes llegar a tener, también un poco para a la gente explicarle dónde pueden localizarte o cómo pueden escuchar este restante de psicofonías que tienes también por aquí. Sí, bueno, tengo muchísimas. Tengo unos 40 vídeos de los sitios que he ido. Las podéis ver en la página de Maya Internacional, que hace un año así que le subo al amigo Trinidad. Cada semana le subo un vídeo y cada vídeo tiene al menos de 15, 20, 25 psicofonías y algunas múltiples. Quiero decir que en un trozo pequeñito de espacio hay como 7, incluso 9 respuestas una a otra. O sea, se captan muchísimas, pero requiere mucho trabajo. No es decir, cada semana voy a ver lo que pilla. No. Ya os digo que me cuesta 2 o 3 meses analizar una investigación. Y allí podéis encontrar, ya os digo, cada viernes subo un vídeo, podéis encontrar todas mis investigaciones. Obviamente hay que conocer la historia primero del sitio, hay que ir al primer vídeo y de ahí pues al segundo, tercero y cuarto. Porque hay que entender la historia para conocer muchas de las psicofonías, por qué no lo dicen. Bueno, pues lo dicho queda. Si alguien tiene algún tipo de pregunta que hacerle a José Luis, alguna duda, consulta, cómo investigan, cómo dejan de investigar, qué tipo de aparatos, ¿no? Incluso puedes llegar a tener, ¿no, José Luis? ¿Qué aparataje tienes para poder aparato tengo? captar aparatos de psicofonías? No, es muy sencillo. O sea, yo cuando empecé como todo el mundo con melmeters y tonterías que no valen para nada. Yo os digo que no valen para nada. Y detectores de movimiento, ¿para qué? Yo llevo mis grabadoras. 5 grabadoras, 4 y cuando viene Clara conmigo otra y linterna y suficiente. No hace falta nada más. No hace falta nada más. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Sí? A ver, bajo por aquí. Nada, finalmente, ¿qué son? Sí, es que al final quería explicar lo que son para mí. Claro. El tema de conferencia es que para vosotros, ¿qué son? Con las pruebas que yo, pero claro, me han faltado muchísimas pruebas. Para mí, yo empecé con esto a ver qué. O sea, ni me había leído ningún libro porque cada experiencia de cada persona es diferente. Yo fui con mis grabadoras y vi que desde el primer momento, y en todos los sitios, ya os digo que incluso una cueva que no tiene por qué haber nada, he pillado muchísimas. Y son inteligencias. Hablamos de las inteligentes, son inteligencias que están allí. Y son, digamos, para mí son las personas que han estado allí porque conocen toda la historia del sitio y permanecen en ese sitio durante un tiempo. Porque ya os digo, en sitios antiguos cada vez hay menos. En sitios, por ejemplo, más Clara, hay muchísimas respuestas. Y nos nombran a nosotros. A Clara la han nombrado muchas veces y saben cosas de su vida. O sea, le han dicho cosas de su vida que ella luego ha comprobado que era verdad. Por ejemplo, hay una muy clara que la tenía aquí, dice, Clara te miente, súper clara. Son estas que con los cascos escuchas. Y era una EWE, estamos hablando, y soy una voz, dice, Clara te miente. Y ella comprobó que en efecto, con la persona que estaba, le mentía. O sea, saben cosas nuestras y saben cómo eres. Por eso hay gente que no capta nada y hay gente, sé que yo caigo simpático porque sabe que yo me lo curro y a mí es que es a cualquier lado que vaya. Espera que tengo otra pregunta por aquí. Lo que pasa es que voy haciendo la maratón. Sí, rápida. Quería preguntar, ¿usas algún tipo de ruido de fondo o son grabadora tal cual? No. O sea, pon la grabadora y ya. Es que no hace falta nada. Ellos sí quieren hablar, no les hace falta nada, ni aparatito ni nada. Grabadoras y punto. No les hace falta nada más. Nada. Ahora, luego hay que curarlas. Hay que saber dónde están y muchas horas. Bueno, seguimos. Muy rápido. 2 preguntas muy cortas. La primera, ¿ha estado usted en el Hospital del Tórax? No. Vale. Y la segunda, ¿en qué depende de que haya un ente, por ejemplo, inteligente a uno residual? A ver, yo es que en sitios que son, digamos, caídos al dato no me interesan. Yo fui a Can Busquets porque con la persona que iba le gusta mucho Can Busquets, pero yo voy a sitios que son nuevos. No, yo sitios que vas ahí y tienes que hacer cola para entrar, no. Yo, más claro, nadie ha investigado y yo soy el primero que ha investigado allí. Luego la otra pregunta era... ¿En qué depende? Hombre, las inteligentes obviamente
te responden a una pregunta directa, por ejemplo la de Ferro. Sí, pero tengo entendido que los residuales suelen vivir en bucle porque a lo mejor están retenidos en donde están Las normalmente. residuales, sí, las residuales han quedado ahí. A ver, la única que he captado es esa de Culpan 2, que he captado 2 veces con meses de diferencia, pero han quedado allí. Es la primera grabación que se hizo con cera. Thomas Alva Edison hizo un cinturón de cera de abeja, y ahí quedó registrada sonidos. Igual que queda en la cera de abeja, puede quedar, es mi teoría, en ladrillos, en piedras, en madera, y eso se va repitiendo. Tú no oyes nada porque no se lo sentías una porquería, pero el grabador lo capta. Yo he captado más clara cuando llega la Guardia Civil, he grabado muchísimos disparos, en la arenga que hace la Guardia Civil, se oye un viva la Guardia Civil, se oye viva. O sea, he captado cosas que pasaron allí y han quedado allí. ¿Por qué? No sé. Pero los que interesan de verdad son los inteligentes. Eso que hay allí, eso que saben lo que estamos haciendo, nos ven, incluso a mí me corrigieron también. Yo fui con mis hijos, la segunda que fui a más clara, y iba a hacer una pregunta aquí con Sabaté, que era el maquis que estuvo allí, y me quedo en blanco. Y se me oye que digo, que me quedo en blanco. Y una voz dice, comienza de nuevo. Pero súper clara. O sea, fíjate si están al tanto de todo lo que hacemos o decimos en el sitio, que siempre están encima. Y cuando cambio de grabadoras, a veces pillo una voz que dice, ponla detrás o ponla en medio. O sea, siempre, incluso, ya digo, cosas que... Ya me ha quedado aquí en la Barcelona una que sabían lo que estaba pensando yo. O sea, me hice una selfie con mi hijo, fui esa vez con mi hijo solo, fuimos allí de noche, voy a con una selfie y yo miro la foto y digo, vaya careto. Porque a ver, digo, vaya careto. Pues tenía una grabando, la que dejo siempre grabando, y cuando la escucho el audio, soy una voz muy clara que dice, tú no eres feo. A ver, para que veas que no mienten. No me dijeron guapo. Entiendo que querías poner esta psicofonía, ¿no? Esta la querías poner. Sí, claro. Ahora, Es de la base Lorán, justamente. el tiempo era por esta psicofonía. Sí. Vale. Es la sexta. La sexta, si la quieres poner, aquí de la base. Eso lo pensé, es que ni lo dije. Hay que dejar espacio. Esto te lo guarda. Esto que está visto para abajo. Bueno, me dio papel. Esto también era muy buena. Hay que dejar espacio. Esto te lo guarda. Esto que está visto para abajo. Bueno, Pásala me dio así. papel. José Luis, tenemos claro que no eres feo, pero tenemos una pregunta si quieres, rápidamente. Esta alarma sí que tiene una historia bastante curiosa. Bien. Porque esta alarma se utilizó en la base. Me dijo un compañero mío que estuvo en la base cuando funcionaba, estaba en las COES. Esta voz está encima de la mía, está tal cual. Es súper potente, está sin tocar. Y lo pensé, ni lo dije. Eso para que veas que siempre están al tanto, no solo lo que hacemos, sino lo que estamos pensando. Porque incluso a mi hijo le dije, digo, yo dije algo de vaya careto, y dice, no dijiste nada cuando hiciste la selfie. Y al escuchar, tú no eres feo. Digo, pues es que no solo saben lo que estamos haciendo, sino saben lo que estamos pensando. José Luis Guapo, tengo una pregunta más por aquí. Sí, rápidamente. ¿Has interpuesto algún medio, por ejemplo, para experimentar ruido blanco, un grifo? No, que no hace falta nada. No hace falta. Silencio. ¿Pero ayudaría esto? Lo que ayuda en las EV, las que digo yo que son las entrevoces, esas son más potentes. Cuestan menos porque las escuchas muchas directamente, porque utilizan nuestro sonido que hacemos al hablar, al andar. Ahí se intercalan, son más potentes. Pero no hace falta nada. O sea, ellos si quieren hablar, hablan, no hace falta nada. Y ya he visto con la potencia que hablan si quieren. No hace falta nada, las grabadoras y punto. Ya está. Bueno, pues... Y mucho trabajo, eso sí, hay que pasarse muchísimas horas, que es lo que a mucha gente le tira para atrás. Muchas gracias, José Luis, por todo tu trabajo. Nos queda muy claro, bueno, aquí el público puede ver la cantidad de vídeo que faltaba. Evidentemente el tiempo es el que manda en estas conferencias que podemos hacer. Lo sé, la del guapo ha salido, ¿eh? Esa ha salido. No, la del feo. La del feo, perdón, la del feo ha salido. Y nada, simplemente quieres aportar alguna cosa de dónde pueden encontrar. Te has dicho vídeos del Magic Internacional. Sí, cada semana, bueno, ahora este mes no he subido porque estaba lo de Magic, pero a partir del viernes que viene volveré a subir otra vez vídeos de investigaciones en la página de Magic Internacional. Cada viernes sobre las 8:30, 9, y ahí tenéis, subido unos 20 o así.
Tengo unos 40. Perfecto. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todo el público. Gracias.